en sus manos, no le harán daño. Desde luego, esto no necesariamente tenemos que verlo de manera literal, porque si lo único que me ofrecen es que el veneno no me va a hacer daño, pues a fin de cuentas no me están ofreciendo mucho. Pero el mensaje es mucho más amplio. El mensaje es mucho más poderoso. El mensaje es que la iglesia posee y de ella emana una fuente de poder extraordinario. Donde ver milagros se puede convertir en una experiencia cotidiana de vida. Cuando yo leía este pasaje bíblico vino a mi memoria algo interesante. Se lo voy a compartir tal y como sucedió, porque a mí yo prefiero decir las cosas con la claridad como las vivo, sin añadirle, sin quitarle. Un amigo mío pastor me invitó a comer a un restaurante en Estados Unidos. Y la invitación, más que para comer, era para hacer chistes. Esa es la verdad. No voy a decir que me invitaron a orar, porque esa no era la verdad. Era para sentarnos a hacer chistes, a intercambiar. Tú me haces y yo te hago chistes. A ver. Y nos sentamos en aquella mesa. Y desde luego, en aquel... ¿cómo se llamaba cuando la gente hacía competencia de texto? Debate de chistes que tenían. Pues él pidió y yo pedí. Y él pidió su plato, y en aquel tiempo pues yo no me había convertido y todavía comía langosta. Entonces, pues yo pedí la mía, yo pedí mi langosta y pedí que me la trajeran a la Termidor. Y allá seguíamos nosotros riéndonos a mandíbula batiendo. Cuando de repente nos trajeron entonces los platos, y desde luego yo puedo estar haciendo bromas y puedo estar haciendo chistes y puedo estar trabajando, pero mi postura cristiana no cambia. Así es que cuando me trajeron el plato, yo cerré mis ojos para orar. Y cuando yo cerré mis ojos para orar, yo vi que a mí me llevaban por un pasillo estrecho, en una camilla, unas personas vestidas de blanco. Y aquello me impactó porque, obviamente, fue inmediatamente cerré mis ojos para orar. Volvió de nuevo, mi amigo me dice, ¿te pasa algo? Y no, no es nada. Volví de nuevo a cerrar mis ojos para orar. Cuando volví de nuevo a cerrarlos, tuve la misma visión. Desde luego, mi amigo pastor, en aquel tiempo era el gerente de calidad de uno de los restaurantes de un hotel en el estado de la Florida. Y le dije, óyeme, he tenido 2 veces la misma visión mientras que estoy orando. Hazme un favor, tú que sabes, chequea esa langosta. Y él agarró el tenedor, y agarró el cuchillo y empezó a introducir. Levantó el plato y lo olió. Me dijo, espérate un momentito. Llamó al gerente. Del gerente vino para acá el cocinero. Y los 3 concurrieron que la langosta estaba envenenada. Fíjense qué interesante. A veces nosotros como iglesia no tenemos conciencia del poder que emana. No porque usted se llame Moisés, no porque usted se llame Andrés, no porque usted se llame María, no porque usted se llame Felipe, sino porque usted es parte de la iglesia del Señor, de quien se dijo en la Escritura que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella.
No es porque usted sea más espiritual que yo o porque yo sea más espiritual que usted. No es porque yo ore más que tú o tú ores más que yo. Ese es el gran problema que ha tenido la iglesia, que ha hecho de la experiencia espiritual una jerarquía, y la experiencia jerárquica dentro de la iglesia no tiene cabida. El poder que emana de la iglesia es un poder que puede afectar a todos los creyentes, porque no te bien lo que dice aquí, y estas señales seguirán a quienes. Es el poder que afectará a todos los creyentes. Nosotros hemos caído en una trampa vergonzosa donde le hemos delegado los poderes a unos individuos nada más. Aleluya, Señor. Donde le hemos delegado las facultades espirituales a unas personas nada más. Si no entendemos que la iglesia tiene una fuente de poder, nuestra fuente de poder se deriva en la diferencia de enfrentarnos a la vida de una manera tan distinta y tan diferente en la que otros no son capaces de enfrentarse. Aleluya. Caminar con la seguridad de que Dios nos guarda, caminar con la certeza de que Dios nos cuida, vivir con la seguridad y con la certeza de que estamos sostenidos en su mano, saber que no hay nada que pueda hacernos daño, que pueda obstruir el propósito de Dios en nuestra vida. El vivir esa experiencia, dice el Cristo resucitado, debe ser una práctica común y cotidiana en la vida de todos y cada uno de nosotros los cristianos. Finalmente, el Cristo resucitado le dice que Él le va a acompañar. Es decir, la iglesia es acompañada fielmente por el Cristo resucitado. Y yo creo que aquí es donde necesitamos afirmarnos dentro de la dimensión de nuestra fe. No hay una sola circunstancia en mi vida que yo la viva solo. No hay una sola situación de crisis en mi vida que yo la viva solo. No hay un solo dolor en mi vida que yo lo experimente solo. No hay una alegría en mi vida que yo la disfrute sola. No hay una buena noticia en mi vida que me llegue a mí en la soledad. Como resultado del Cristo resucitado, como resultado de ello, el creyente debe entender que tiene a un resucitado que le acompaña fielmente en todo el peregrinar de la vida. En el sermón de resurrección del domingo traía a colación precisamente el planteamiento hermoso y extraordinario de la iglesia revelada del Apocalipsis. ¿Qué cosa extraordinaria? ¿Conoce usted las virtudes y los defectos de las iglesias del Apocalipsis? ¿Conoce usted las virtudes y los defectos de la iglesia de Esmirna? ¿Conoce usted las virtudes y los defectos de la iglesia de Filadelfia? ¿Conoce usted las virtudes y los defectos de la iglesia de Sardis? ¿Conoce usted las virtudes y los defectos, los defectos de la iglesia de la Odisea? No tiene una virtud. No tiene una virtud. La iglesia de la Odisea no tiene una sola virtud. Pero por no tener virtud, no ha dejado de ser ¿qué? Iglesia. Por no tener virtud, no ha dejado de disfrutar del mismo beneficio de los que tienen virtudes. El Cristo resucitado se revela en el Apocalipsis diciendo: yo soy el que tiene las 7
estrella en su mano. Yo soy el que camino alrededor de los 7 candeleros de oro. Porque es importante que usted como creyente sepa y entienda que de la misma manera que a Dios no le preocupa el ateísmo de nadie, para seguir insistiendo y para seguir tocando su corazón hasta el momento en que caiga rendido creyendo, de la misma manera al Cristo resucitado le interesa trabajar con nuestra vida, aunque tengamos todas las virtudes de Filadelfia o no tengamos ninguna como la de la Odisea. Es la revelación del amor del resucitado. Es la revelación de la gracia del resucitado. Es la revelación de la misericordia del resucitado. Que a fin de cuentas querrá seguir afirmando lo que la Escritura nos dice. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué gran desafío nos hace la Escritura. Qué gran invitación nos hace la palabra del Señor. De la iglesia emana un extraordinario poder. No de los individuos. No de los pastores como individuos. Ni de las pastoras como individuos. No de los evangelistas ni de los apóstoles como individuos. No. El poder emana de la iglesia, como resultado de haber creído en aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Y sabe lo que dice el texto? Que el que cree de esa manera y en esa dimensión, Dios también le resucitará su cuerpo mortal y lo vivificará. Inclinamos nuestro rostro. Gracias, Dios. Señor querido, desafiados por tu palabra, ahora entiendo que el mensaje de la resurrección no queda hasta el domingo pasado. Es trascendente. Y es obligación para mi vida. Y es deber para tu iglesia afirmar que Él ha resucitado. Y que mediante su resurrección el hombre y la mujer tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que aquí hay un asunto claro, el asunto de creer. El que cree y es bautizado será salvo. Que esa afirmación de creer, Señor, nos lleve a nosotros a entender el poder de tu gloria que emana en la vida de tu iglesia. Como dijera el himnólogo, aunque pequeña, es poderosa, porque recibe la gloria de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.